Esto es Agronet Podcast y hoy vamos a hablar sobre forraje, pero este tema viene de la mano del primer simposio de pasturas tropicales. Y para hablar sobre este tema tan importante, le tenemos a dos invitados importantes: al ingeniero Bruno Jiménez, que es gerente de Terra de Desarrollo Agropecuario S.A. Paraguay, y también el ingeniero Nelson Chamorro, que es especialista en pasturas tropicales y consultor en GrassTech. Bueno, chicos, gracias por asistir y gracias por darnos su tiempo. Vamos a hablar sobre este tema tan importante que es forraje, ¿verdad? Muchas gracias, Alex, por la invitación. Bueno, vamos a hablar, obviamente, este tema que es sobre el simposio de pasturas. Nelson, si podemos hablar un poco que van a presentar este año y de dónde nace la necesidad de hacer este encuentro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Más todavía en un ambiente bien ameno, ¿verdad? Sí. Descontracturado. Bueno, el simposio que estamos armando en conjunto con el SEA nace un poco la necesidad de que hoy en Paraguay sigue siendo un tema bastante o casi nada explorado, a lo que, bueno, nos invita un poco a busquemos algo con lo que podamos dar una herramienta, ¿verdad?, para transferir conocimiento, transferir información tanto a los productores como a los estudiantes, ¿verdad?, a muchos profesionales del área. Siempre digo que Paraguay está todavía sumido en una ignorancia importante a lo que refiere pasturas tropicales, ¿verdad? Y vamos a hablar muchísimo sobre lo que es pasto tropical, que tiene realmente, se abre un paréntesis muy importante cuando hablamos de pasto tropical. Con respecto a la parte técnica y la parte productiva, vamos a empezar a hablar un poquito los tipos de forrajes, o en este caso de pasturas que hay en nuestro país, cuáles son, y hablar un poco sobre eso y sus ventajas de ello. Ok, hay que entender una cosa: nosotros en Paraguay tenemos una división muy importante donde básicamente clasificamos el país en la región oriental y en la región occidental. La región Chaco o región occidental está marcada por una diferencia muy importante desde el punto de vista químico. O sea, no tenemos ninguna restricción química en el suelo cuando hablamos de macronutrientes principalmente y de fósforo. Entonces, tenemos canal verde para utilizar todos los tipos de forrajes que se adecuen a un clima agreste, principalmente marcado por la deficiencia de agua. Estamos hablando de 600, 800, 1000 milímetros con suerte en muchas regiones, que está siempre muy encajonado, o sea, no tenemos una distribución homogénea. Hoy día el polo de desarrollo más grande cuando hablamos de pasturas es el Chaco, donde el mayor consumo de pasturas se da en lo que es Megatirsus o Panicum maximus. Cuando hablamos ya ahí de eso, Mombasa, Suri, principalmente el Gatton Panic que se produce a nivel nacional, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ese tema también, que es un tema muy controversial. Y después está la región oriental, que a diferencia del Chaco está marcada por una restricción química desde el punto de vista del suelo, ¿verdad? Entonces ahí ya abrimos el abanico y vemos de que tenemos que ser bien objetivos a la hora de elegir una forrajera, porque tenemos una restricción en alimentos a lo que respecta el suelo para con la planta, ¿verdad? Entiendo. Y que eso se traduce después en el animal. Ahí ya se abre, como te digo, el abanico, y la opción más viable o la opción más segura muchas veces sería una Brachiaria brisanta. Y si miramos un poco Brasil casi en un 60 o 70% tiene los mismos biomas que la región oriental del Paraguay. Entonces los materiales que se utilizan allá son los más utilizados también acá. Si miramos también lo que es el registro de importación de forrajeras tropicales, el caballito de batalla y la estrella siempre es la Brisanta marandú, ¿verdad?, que es un cortapluma que se adapta a diferentes terrenos, ¿verdad?, diferentes calidades de suelo, diferentes texturas de suelo. Y después, cuando hablamos de Panicum, ya hablamos de la Mombasa, ¿verdad? La famosa Mombasa, que es hoy día uno de los Panicums más consumidos en Paraguay, tanto en la oriental como en el Chaco. Entiendo.
Bueno, con respecto a lo que es también la parte de rentabilidad, Bruno, desde tu área, en este caso como gerente de Terra, ¿verdad? Ya lo que nos dijo Nelson son los tipos, ¿verdad?, de forraje. Entonces, ¿cómo ves de esta parte, en la parte económica, ya hablando con otros productores, tu experiencia también, cómo eso afecta en la parte de rentabilidad? Y es fundamental, ¿verdad? Yo creo que la elección del material genético de pasturas para utilizar, si uno lo puede ver desde muchos prismas, ¿verdad? Yo creo que Nelson va a tener un relato muy interesante al explicar por qué en todo el Chaco paraguayo se usa Gatton Panic, siendo que hay una franja pluviométrica muy dispareja. Totalmente. Que no tiene tanto sentido técnico, ¿verdad? O sea, lo que uno ve... Primero voy a hablar de lo que uno ve normalmente en el campo y después lo que, digamos, un proceso de gestión te diría qué hacer. Tipo los desaciertos, o me sirvo algunos errores que cometen los productores. Claro, totalmente. Si bien Paraguay es un país muy chico geográficamente, es muy diferente en sus distintas áreas, ¿verdad? Y hablando principalmente del área ganadera del Paraguay, donde está la mayor parte del ganado del Chaco, ¿verdad?, en la región occidental. Y uno ve de que en Paraguay existe como también yo creo que en muchas partes de Brasil, en muchas partes de Argentina y en otros países, es el boca en boca, el repetir, el replicar lo que le va bien a otro y como que repetir una fórmula. Y nosotros que medimos la producción nos damos cuenta de que esa receta, ¿verdad?, parece esa receta de torta, esa receta gastronómica no funciona bien, ¿verdad? Uno ve que el potencial productivo no se expresa en todos los lugares de la misma manera por distintas situaciones, ¿verdad? El ingeniero Nelson habló de los factores químicos, pero también los físicos cambian muchísimo dependiendo en qué zona del Chaco estés. En la región oriental también cambian muchísimo las características físicas del suelo. Entonces, como que en la ganadería uno tiene que romper el mito de que yo voy a replicar lo que mi vecino hace, lo que mi primo hace, lo que se hace en la zona, ¿verdad? Y realmente uno ve de que las empresas de mayor desempeño económico y también productivo generan la solución ellos mismos, ¿verdad? Ellos estudian el comportamiento pluviométrico de su establecimiento, las características físicas de cada área que ellos quieren intervenir, no solamente de toda la estancia, ¿verdad? Tipo, puede ser que una zona sea un bajante, puede ser que otra zona sea de transición, puede ser que otra zona sea de campo alto. Entonces, lo que uno ve de que lo que mejor funciona económicamente es la solución hecha a medida, ¿verdad? La que fue estudiada y analizada para qué categoría animal va a pastorear, qué tipo de manejo, cuál es el objetivo de producción que uno tiene. Bueno, cuál es, primero, en primer orden yo diría características físico-químicas del suelo, pluviometría, después el objetivo productivo, qué categoría va a consumir, qué especies va a consumir eso. Entonces, desde la parte de resultados agropecuarios, uno no puede realmente huir del análisis caso por caso, ¿verdad? Entonces, no hay una especie que sea mejor que otra, hay una especie que se aplica mejor que otra en una determinada situación, ¿verdad? Entiendo. O sea, no podríamos entonces referirnos a una especie que, o sea, ¿cuál especie de forrajera en este caso podría dar un retorno económico? ¿Se puede hablar también de eso o cómo? No, es imposible. Como decir qué raza es mejor. Raza bovina, sí, claro. Es muy difícil. Hay un tema muy importante que, como dice Bruno, que hay que entender. La gente habla de que una estancia es un mundo aparte, ¿verdad? Para nosotros que trabajamos un poquito más fino, imagino que Bruno conoce muy bien la situación, los potreros y los piquetes son un mundo aparte. O sea, si vos haces, por ejemplo, un trabajo de agricultura de precisión aplicado a un potrero de pasto, principalmente en el Chaco, como dice él, me faltó agregar la parte física. Hoy día la mayor variabilidad desde el punto de vista físico vos lo tenés en el Chaco. Nosotros estamos ahora con un trabajo de investigación con
la Fundación Ideagro. Sí. Y dentro de una parcela de 100 hectáreas tenemos un mosaico, pero impresionante. Impresionante. Entonces, por ejemplo, yo tomo una parcela de 100, un módulo de 100 hectáreas y lo divido en 10 franjas. Y hago diferentes tratamientos, ¿verdad? Sembrado en el mismo día, misma maquinaria, misma técnica. Y la variabilidad que yo tengo en la formación es impresionante. La presencia de maleza que yo tengo dentro de todo mi módulo es súper variable. O sea, vos no podés decir es igual acá que allá. Lo mismo que pasa con lo oriental. O sea, la fórmula mágica para el encalado son 2000 kilos. Y vos le preguntás al productor, ¿por qué haces esto? O sea, porque ¿quién te dijo? No, lo que pasa es que mi vecino, ¿verdad? Claro. O lo que pasa es que, no sé, mi hijo a 100 kilómetros está haciendo lo mismo, ¿verdad? Y es totalmente diferente. Nosotros tenemos acá en la oriental áreas medidas desde el punto de vista de agricultura de precisión, donde piquetes de 15 hectáreas o 20 hectáreas te piden 5.000 kilos y el piquete de al lado o el módulo al lado, que puede ser el doble, ¿verdad? O a la mitad en volumen, te pide 1.000 kilos o 500 kilos, a veces no te pide nada. Entonces, de vuelta, lo que vos estabas diciendo, si vos no medís, no podés mejorar. Y yo te diría, si vos no medís, vas a perder mucha plata. ¿Y cuáles serían, en este caso, una de las estrategias? Bueno, no hay un tipo de forraje específico que ayuda a... Bueno, en este caso se tendría que aplicar una mejor estrategia o un método más sustentable en ese caso, ¿verdad? O sea, ¿cuáles serían las estrategias que se pueden aplicar en ese caso? Yo creo que son procesos, ¿verdad? O sea, si uno quiere huir de fórmulas, y que yo lo que más insisto es, no repitan nada. No hay que repetir nada, hay que tomar la experiencia, evaluar los números y tomar una decisión. Puede que la decisión sea muy similar a la de otro caso, pero siempre fue evaluada en base a las informaciones propias de ese establecimiento. Entonces, lo primero es no repetir fórmula. Y lo segundo, yo creo que si uno tiene un proceso bien sólido, bien establecido y estudiado dentro del establecimiento que te permita levantar informaciones con regularidad, que te permita tomar decisiones con una periodicidad establecida y hacerle seguimiento a un plan de acción sobre todo, al cabo de un ciclo o 2 ciclos, uno va a poder determinar cuáles son las áreas más productivas y cuáles son menos productivas. Y ahí uno puede ir a hacer un zoom, va perfecto. Yo entiendo de que mi potrero A produjo en el último año 150 kilos de peso vivo por hectárea y el potrero C produjo 250 kilos de peso vivo. Y eso es algo que hoy muy pocos ganaderos pueden determinar. ¿Cuál es su potrero más productivo y cuál es su potrero menos productivo? Un agricultor te va a decir con precisión, mi parcela A produjo tantas toneladas y mi parcela B tantas otras. El ganadero todavía está muy lejos de eso. ¿Y cuánto cuesta medir? 0. Cuesta un proceso, cuesta un tiempo de aprendizaje, cuesta la insistencia, la repetición es lo que cuesta, pero no es dinero, ¿verdad? Entonces, cuando yo logro determinar el potencial de uno y el potencial del otro medido objetivamente, ahí yo puedo ir a hacer un análisis de suelo físico-químico, me puedo ir a cosechar pasto y medir la producción de materia seca, puedo hacer bromatología del pasto, puedo evaluar qué categoría consumió, ¿verdad? Entonces yo me puedo ir a recolectar informaciones secundarias que me van a decir, mira, el potrero que produjo 150 kilos fue porque tenía una cobertura del 75%. Y el potrero que produjo 250 kilos tenía una cobertura del 95%. Pero no solo eso, sino que donde se produjeron 250 kilos hay unas características físico-químicas A, B, Z, que tiene una descripción que está ampliamente estudiada por la literatura científica. Entonces, como que cuando uno llega al número final, la conclusión es obvia, que es a lo que buscamos, ¿verdad? Que cuando tenemos todas las informaciones, el camino sea tan claro que no existan divergencias en la decisión, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que uno alcanza o se acerca al máximo posible de esa relación costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cuánto me cuesta formar una parcela
de pastura Claro. bien implantada, qué beneficio yo obtengo de eso, ¿verdad? Muchos piensan, no, yo no quiero gastar $500 en una formación de un desarrollo en el Chaco, que Claro, es pero lo te que sale o más menos caro cuesta después hoy. no haber invertido en eso. Claro, yo quiero gastar 250 y voy viendo y no, realmente uno hace la cuenta de pongo yo 500 hoy, pero yo en vez de cosechar 50 kilos el primer año, 70 el segundo, 100 el tercero, 150 kilos el cuarto, y ahí alcanzo una meseta, yo invirtiendo 500 puedo producir 120 el primer año, 200 el segundo, 250 el tercero, y ir creciendo en base a otros indicadores, ¿verdad? Entonces, lo que uno normalmente ve es de que en la ganadería se ven demasiados costos y se ven pocos datos de eficiencia de resultados, ¿verdad? Entonces, la decisión es totalmente subjetiva. Te dicen, Claro. esto es más caro, esto me conviene más. Pero nadie tiene toda la película completa bien descrita. Y hablando referente a esto que estás mencionando, Bruno, Nelson, habías dicho, bueno, ya se hizo el lanzamiento de lo que va a ser el primer simposio de pasturas tropicales. Habías dicho también que hoy día acá en Paraguay no tienen en cuenta justamente el tema de la pastura, el forraje, la importancia, cómo eso va a afectar también en la calidad de la carne, de la leche. Entonces, ¿cómo ustedes ven, verdad, la ganadería? Ya estás diciendo que el ganadero no está teniendo todavía esa visión de inversión, ¿verdad? O ese costo-beneficio, ¿verdad? ¿Cómo el paraguayo está viendo eso hoy día? Bueno, hay que entender una cosa muy importante. En la ganadería, el gran problema que tenemos es que no hay un manual, ¿verdad? O no hay un protocolo que, si bien, como lo decía Bruno, vos no podés enlatar nada, porque cada casa es un caso, como se dice. Sí podés tener parámetros, así como lo tenés en la agricultura, que te ayudan justamente a tener una visión mucho más amplia, pero al mismo tiempo mucho más fina de la situación. A mí, por ejemplo, en una ocasión me tocó participar en una mesa de trabajo con productores del Chaco, y me asustó saber que un gran porcentaje de productores tenía una... ¿cómo te voy a explicar? Tenía una necesidad, porque realmente era una necesidad, de reformar o resembrar áreas cada año y medio. O sea, yo siempre digo, cuando vos formás un pasto, es como si fuera que estás haciendo una casa, un edificio. Claro. Y vos tenés que hacerlo desde el vamos bien. Como una parcela. ¿Por qué? Sí, porque peor que una parcela, porque la parcela, ese es el problema. O sea, el ganadero no entiende. El agricultor, ¿cuál es el tema? El agricultor sabe que tiene 90, 100 días para rendir y para ser rentable. Ahora el agricultor no. Perdón, el ganadero no. Entonces, si yo voy a hacer las cosas como corresponde, tengo que pensar, esta pastura me tiene que durar 10 años, 20 años, 30 años. Y mientras mejor yo lo haga desde el inicio, más rápido voy a amortizar esos $500. Claro. Acá en la Oriental a nosotros nos tocó años donde teníamos que, o tuvimos inversiones de $1,000 por hectárea. O sea, vos estás hablando acá en la Oriental, por eso yo siempre puteo contra el Chaco, porque en el Chaco uno de los componentes más costosos no lo tenés, que es la corrección de suelo. Eso es lo más caro que hay, ¿verdad? No tenés que alimentar tu suelo. 100%. En el Chaco vos no tenés esa restricción. O sea, sí tenés un costo mucho más elevado en lo que es movimiento de suelo, que suma muchísimo, pero no tenés la corrección de suelo. O sea, hoy día vos tenés por lo menos entre $300, $400 mínimamente si vas a hacer una buena corrección de suelo. Estamos hablando de un calcario, estamos hablando de una fertilización de base fosfatada principalmente. No tenés eso. Entonces, mientras más eficiente yo soy desde el inicio, claro, como dice Bruno, yo voy a tener, ¿verdad?, un año mucho más amortizado y ya voy a ver el beneficio. O sea, si yo escatimo en el arranque, ahí viene el problema. Entonces, como una bola de nieve que se va armando. O sea, si yo formé mal, no hice control de maleza, al año siguiente ya tengo un potrero medio camino
¿cómo es? A lo que es la degradación. Ujú. O sea, y la gente no entiende que no es que muchas veces nosotros como técnicos imponemos, queremos hacer eso, ¿verdad? Claro. Es porque al fin y al cabo nosotros vemos que realmente eso va a repercutir en el bolsillo del productor. Entiendo. Lo mismo, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que no cree que hay productores que están produciendo 600 kilos de carne por hectárea. ¿Verdad? Una vez en una charla a mí casi me tiran como una guampa por la cabeza porque me decía, vos estás loco, ¿cómo vas a gastar $600 en una formación de pasto? Y me vas a decir que te está rindiendo esto. Sí, claro. ¿Y de cuánta inversión así hablamos si nos referimos al Chaco, por ejemplo? No. Y una formación, digamos... Hay que elegir también un tipo de forraje, me imagino, todo o no. Claro, sí, Así. sí. O sea, dentro digamos, del paquete tecnológico, Sí. Ujú. uno tiene... son valores promedios y varían. O sea, puede haber oscilaciones del 20-30% entre los valores que voy a decir, sí. Si uno cambia o sea, desarrolla por primera vez un área y toma un monte para hacer una pastura, va a invertir en promedio $550 por hectárea hoy. ¿Eso qué incluye? Eso incluye el desmonte por sí mismo, Ujú. incluye alambrado, bebederos, caminos, ¿sí? Y digamos un rejunte de colleras más la semilla y el primer trato de herbicidas, ¿sí? Esa es una formación básica. Ahora, si yo tengo un área enmalezada, que diría que hoy es más común reformar un área que ya era productiva porque se enmalezó, porque se dejó estar, porque que necesita una intervención mecanizada pesada para volver a poner el pasto y volver a... Ya no es pasar de monte a pastura, Ujú. la demanda de maquinaria es menor, pero igual es... O sea, no es en comparación la intervención mecanizada que existe en Brasil. No hay un caso ni que sea 10% de pesado de lo que es en el Chaco. En el Chaco, un verdolivo, un yuquerí, un no, son plantas muy grandes que, o sea, con 3 años se vuelven plantas enormes. Sí. Entonces requieren un movimiento pesado. Una cuchilla hoy te va a costar $100, $150 por hectárea más o menos, ya con siembra y con todo. La especie forrajera, Cali no me va a dejar de decir una fórmula porque de vuelta no hay fórmula. No, porque de repente puede ser esa una duda del productor, te va a querer elegir el forraje o la pastura Pero que convengamos dice algo, que va a tener ¿verdad? más éxito. Hay algo que sí, ¿verdad? Que eso puedo decir con total seguridad. Jamás el precio por kilo de la semilla va a determinar si es que es rentable o no el negocio. Hay gente que decide y te dice, no, yo no compré tal especie porque la Sí. semilla era cara. Y vos decís, pues dentro de todos los costos que tenés, la semilla te limitó. Definitivamente no tenés el cálculo correcto para determinar cuál es la solución técnica específica para esta situación. Porque, de vuelta, costo-beneficio. Si yo no pienso en el costo de la semilla y yo solamente pienso en el máximo potencial productivo, obviamente yo voy a tener un retorno mucho más rápido. Bueno, convengamos que hoy día, tanto en la oriental como acá, como en el Chaco, o sea, yo creo que no va a superar el 10% del costo total de la inversión la semilla. Ahora, si hablamos de repente, no sé, de un híbrido, algo que se puso de moda, que la gente quiere probar lo que se pone de moda porque piensa y habla sobre el pasto milagroso, que eso no existe, ¿verdad? Claro. Puede ser que sí. Ahora bien, de vuelta. Pero es muy difícil. O sea, es muy difícil. O sea, el pasto, yo siempre digo, el pasto es una herramienta. O sea, la variedad de pasto es una herramienta. Vos no podés decir, este pasto es mejor que este, ¿verdad? O sea, vos tenés que analizar, tenés que tener una comprensión y como yo siempre digo y puteo, el productor no sabe lo que necesita. Él sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita. Y estamos hablando, o sea, de vuelta con el tema del Chaco. Para mí es algo que no tiene hasta hoy día sentido que en el lugar más árido de Paraguay se utilicen las especies con mayor demanda en agua, que son los panículos. Sí. ¿Verdad? Y hoy día estamos intentando hacer un trabajo de introducir otras variedades,
¿verdad? Principalmente las braquiarias, porque estamos seguros de que las características que tienen esos materiales, ¿verdad?, se van a poder compenetrar con la situación que tenemos en ciertos lugares, porque de vuelta es un mosaico el Chaco y hay diferentes biomas totalmente distintos, ¿verdad? Pero que el Gatón Panic sea predominante te causa demasiado ruido. O sea, yo recién al terminar la facultad me di cuenta y dije, che, pero ¿por qué? ¿Por qué no es una solución universal? Tipo, yo siempre pongo en debate una cosa, tiro la bomba. Sí. ¿Por qué Brasil, que es el mayor productor de ganado a pasto del mundo? ¿Por qué Brasil, que es el mayor productor de semillas forrajeras tropicales del mundo, por qué no produce Gatón Panic? Es simple. Entonces estamos hablando de un material que sí se popularizó y hoy día es un monocultivo en la región occidental, y que a mi criterio, no sé, Bruno me va a corregir si me equivoco, yo creo que son 2 factores ahí, o quizás 3 factores. Uno, una cuestión de costos, sí, que hoy día tampoco no es tanto así, ¿verdad? Porque claro, por eso, como hace 2-3 años, los precios del gato se dispararon. Y una cuestión de costumbre, ¿verdad? De que esto es lo que funciona. ¿Y ya probaste otra cosa? No. Y ahí vamos con el tema del manejo, ¿verdad? El mayor problema que tenemos en Paraguay es el manejar el pasto. Yo hace 8 años que vengo formando diferentes áreas en Paraguay, también en el Chaco. Vos le entregás al productor un área, pero cerrada, como una agricultura, tuvo un costo de $700-800 por hectárea, y muchas veces a los 12 meses, 18 meses está fusilada la parcela. ¿Por qué? No hay criterio de manejar, ¿verdad? Que es lo que justamente ahora queremos acentuar mucho en el simposio. Y en cuanto a lo que son las pasturas, bueno, ya me quedé claro de que no hay una fórmula correcta, ¿verdad? Pero también, de repente, ¿cuáles son las consultas? Algunos productores que son productores de carne, o sea, de leche en este caso, ellos entienden que también eso depende de la calidad de la carne, la leche, porque habíamos hablado de eso en el lanzamiento, de que es un tema que no están teniendo en cuenta y lo tienen a tercer punto, por así decirlo. Realmente ahí hay que hacer un paréntesis o un asterisco importante, que la calidad del producto final, sea la carne o sea leche, no depende de la calidad del forraje. Okay. ¿Sí? Eso quiere decir de que un forraje más nutritivo difícilmente te da una carne más nutritiva, una leche más nutritiva, ¿verdad? Eso son diferentes factores. Claro, son otros factores. Ahora, cantidad del producto, sí. ¿Verdad? Si nosotros tenemos un Gatón Panic, ¿verdad?, que nos estamos pegando al gatón, demasiado nos ayudó. Se va a llamar así. Demasiado nos ayudó, y creo que sí es la solución para muchos lugares. Es una herramienta de trabajo fantástica. Claro. Acá lo que cuestionamos es el absolutismo, ¿verdad? Que todo sea Gatón genera ruido. Pero si nosotros tenemos un Gatón Panic que produce 10.000 kilos de materia seca por hectárea por año, obviamente, y de esos 10.000 kilos se cosechan efectivamente 60%, 70%, quiere decir de que animales están cosechando 7.000 kilos de materia seca por hectárea por año. La producción de carne de esa parcela va a ser muy superior comparado a aquel productor que tiene una carga de 0,3 unidades animales por hectárea y que cosecha 2.500 kilos de materia seca. Entiendo. Entonces, en lo que te termina afectando como productor de carne o de leche es cuántos kilos de materia seca vos efectivamente cosechás y con qué grado de digestibilidad está ese material. Y ahí sí impacta en la cantidad del producto final y no en la calidad, ¿sí? El grado de terminación de un animal, que tiene relación con las características, digamos, organolépticas de la carne, no está relacionada con que si el pasto tiene fósforo, potasio o ABC, ¿verdad? Es cuántos kilos de materia seca tiene el animal para procesar esas megacalorías y transformar en tejido adiposo. Claro. Entonces, finalmente es cantidad de pasto lo que buscamos para mejorar el producto final, ¿verdad? Y una cosa muy importante en relación a lo que dice Bruno, la gente no entiende que cuando vos producís pasto y
escuché esta frase una vez en un simposio en Brasil y me encantó. Dice, el mayor enemigo del pasto es el animal, ¿verdad? Y Sí. claro, Sí. ¿verdad? El mayor enemigo del pasto es el animal. Pero el que secunda a ese enemigo del pasto es la persona que está manejando el rodeo, está manejando el pasto. Claro. Aparte, uno no maneja el pasto o uno no tiene una gestión en relación al pasto para beneficio del animal directamente. Tiene que ser directamente para beneficio del pasto porque hay que cuidar la estructura del pasto. Claro, y que sea Entonces, sostenible. claro, mientras mejor yo gestiono el consumo de ese forraje, más estoy cuidando la estructura de mi pasto desde el punto de vista aéreo como también desde el punto de vista radicular. Entonces, yo puedo hacer más giros, puedo ser más eficiente y, como bien lo dice Bruno, Claro. voy a tener mucha más cantidad de forraje efectivo y de calidad. Y en este caso, como sabemos que tenemos un clima bastante, bueno, cambiante, ¿verdad? ¿Cuáles serían una de las estrategias que se pueden implementar para justamente mantener esa sostenibilidad en los forrajes o la pastura tropical, ¿verdad? Bueno, para mí lo esencial, la variabilidad climática en Paraguay es realmente algo que digno de estudio de la NASA, tío. Sí. Inexplicable, es realmente inexplicable. Estamos finales de marzo y ahora se están dando lluvias importantes en el Chaco. Sí. Hubo lluvias dispersas durante todo el verano. Uno dice, no, es verano, estoy esperando que llueva en verano, no estoy esperando que llueva en invierno, tiene que llover, es la probabilidad, es el historial. Vemos un montón de números que hoy tal vez no se reflejan tan bien y que a mis clientes por lo menos les llevó a una conclusión que realmente la estadística dejémoslo para estadísticas. Y nosotros tenemos que tener un proceso interno que nos permita tomar decisiones de manera dinámica y rápida. Te acompaño y te complemento. Un caso muy particular este año, un cliente nuevo que recorrió el 90% del camino y el famoso a los 90 se decide que no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque según su lógica, según exactamente, no va a llover más. No va a llover más. No va a llover más. Futurólogo. Y le digo yo al señor, bueno, yo lo único que te puedo decir, porque todo el mundo, los perros te enloquecen con el tema del pronóstico y que te envían un pronóstico de acá y de allá, que esto, que lo otro. Este año fue un año patético, o sea, nosotros, del total de servicios de acompañamiento que tuvimos, te diría sin temor a equivocarme que el 60 o el 70% fue un fracaso total. Y ahí entras, bueno, ¿qué hago? Bueno, sobre este caso en particular de este cliente, le digo yo, mira señor, lo único que yo te puedo decir es que hoy para mí, lo único, pero lo único que tiene certeza es que me voy a morir y que vos también te vas a morir. Después no existe, o sea, que te diga la gente del norte, tenemos pobres clientes que todos los tipos estaban súper esperanzados que marca lluvia toda la semana, Sí. o hay proyección y no llueve nada. O te llovió en una parcela o no te llovió en otra. Entonces ya no existe eso. Y es cierto lo que dice Bruno, y una cosa que se tiene que volver cultura. Hoy día vos le preguntás a 10 productores, no tienen pluviómetro 9 o 8 de 10. Y si tienen un pluviómetro en la central. Y tienen un campo de 2.000, 3.000 hectáreas. ¿Cómo mide? ¿Cómo medís? Y muchísima gente no tiene registro de lluvia. O sea, de vuelta, te vas a meterte dentro de tu casa y sabes cómo está la parte eléctrica de tu casa, ¿verdad? O sea, Claro. sabes cuándo te llovió, cuándo te llovió. Y otra cosa, a mí la gente siempre me preguntó, cada año dice, no, yo no siembro más pasto a partir de febrero porque ya no llueve. O sea, nosotros tenemos experiencia en el norte, por ejemplo, de siembras de otoño, que le llamamos, en abril, incluso hasta mayo, que fueron siembras y formaciones espectaculares. O sea, cada región de vuelta es un caso distinto. Bueno, y en cuanto a
seguramente algunos productores también han de cuestionar la parte digestiva de los animales, cómo influye también el tipo de forraje en la parte productiva. Ahora sí podemos hablar también de ese tema, ¿verdad? Bueno, realmente existen algunas experiencias que nos dicen que independiente a la especie forrajera que se elija, el tenor de materia seca, el tenor de materia seca es igual para las especies. Sí. Nutritivamente es igual para los animales. No hay una... Donde hay una diferencia grande es de vuelta en la cantidad de materia seca que produce cada material y también en la respuesta que ese, por ende, la respuesta que ese material tiene a la lluvia, ¿verdad? Si uno... Hay un indicador muy interesante de acá, Miguel Nelson ya habrá escuchado varias veces, que es cuántos kilos de materia seca produce un pasto por cada milímetro de lluvia. Sí. ¿Verdad? Entonces, no sé, un Gatton Panic está creo en 10, 12 kilos de materia seca, un Suri te va a producir 14, un Mombasa también por ahí, ¿verdad? Entonces, uno dice, no, espera, yo quiero el pasto que tiene mayor respuesta a las lluvias, entendiendo que nutricionalmente el animal no va a ganar más peso consumiendo un pasto que otro, ¿verdad? Si tiene la misma cantidad de materia seca, la misma digestibilidad, ese animal va a ganar la misma cantidad de peso comiendo braquiaria, comiendo Gatton, comiendo Mombasa, lo que sea, ¿verdad? Entonces uno piensa, yo quiero el pasto con mayor respuesta, pero ese pasto, decía Linge, ¿verdad? Es mucho más exigente o es mucho más sensible a determinadas plagas, a determinadas temperaturas, condiciones ambientales y así, ¿verdad? Entonces, en la digestibilidad, realmente el punto de cosecha es el que determina la digestibilidad, no la especie forrajera. Entiendo. Y estábamos hablando, o sea, olvídate de la calidad del material. El manejo es lo que determina la calidad del pasto. O sea, vos puedes tener un pasto que, entre comillas, bueno, una experiencia que pueden ir a ver. Tenemos como una persona muy conocida en Paraguay que sigue produciendo de forma súper eficiente sobre una... se me fue el nombre del pasto este tan viejo. No, es el primer pánico que vino. Colonial. El colonial. O sea, tenemos una persona que sigue produciendo de forma hiper eficiente sobre un colonial. Y a mí me encanta siempre comparar los pastos con los modelos de los vehículos. Sí. Entonces, el colonial, estamos hablando de una bandeirante de los años 70, 80, ¿verdad? Y vos decís, hija de puta. Es la gestión. Si yo no tengo gestión, si yo no tengo manejo sobre el pasto, no me sirve de nada. Y te digo, hace años que la gente llama y la pregunta del $1.000.000 siempre es, ¿qué pasto tiene la mejor calidad? Entonces, la gente siempre quiere saber cuál es el mejor pasto. Claro, yo te pregunto porque de repente el productor Okay. puede preguntar lo que yo quiero Claro, preguntar. Por perfecto. eso de repente mis preguntas son las comunes. No, y esas son las preguntas más comunes. Y de vuelta, ¿verdad? La gente no entiende de que todos los pastos son buenos y que cada pasto se va a adaptar, o sea, a lo que vos necesites realmente. Una pastura requiere también el mismo trabajo que se hace también en la agricultura por un cultivo. 100%. 200%. Acá, mirá. No sé si puede enfocar la cámara. ¿Qué dice ahí? ¿O pasto? Su pasto elabora. Tu pasto es un cultivo. O sea, si no le tratás al pasto como un cultivo, estés donde estés, no importa. El otro día fue un tema de debate, por ejemplo. Pues dimos una pequeña charla y hablaba, pero en el Chaco es diferente. No es diferente nada. O sea, el concepto es el mismo. Si vas a preparar el suelo, deja como si fuera para agricultura. Al fin y al cabo, el tipo se va a quedar ahí 10 años, 20 años, o la idea es que se quede ahí. Claro. ¿Por qué para un cultivo de 100, 120 días tenés todas las infraestructura, todas las precauciones y le estás ahí como entre algodón? ¿Y por qué al pasto le tenés ahí nomás? Entiendo. ¿Entendés? O sea, hay que cambiar ese concepto de que el pasto es pasto nomás. Y pasa muchísimo, te dice la gente, no, esta es mi área de faro. Y por eso estoy gastando de más. O sea, una experiencia que quería contar en relación a eso, que
ahora está pasando con un cliente que empezó a implementar, digamos, un enfoque más específico al manejo de pasturas hace 3 años, 4 años. Este es el cuarto año. 3 años completos y este es el cuarto año. Y el otro día, recorriendo la estancia, estábamos en enero y realmente una diferencia del ambiente radical, ¿verdad? Yo le mostraba las fotos que yo tenía de esa misma estancia, de ese mismo potrero 4 años antes, y hoy radicalmente diferente. Y hoy ya con producción de kilos medida por hectárea. Y mira, ¿te acordás? Bueno, este es un potrero de 250 kilos. Siempre perseguimos y buscamos observar. Claro. Esto en el Chaco, ¿verdad? Chaco Central. Este es un potrero de 250 kilos. Y él para y dice, ¿sabes que me pasó algo? Me di cuenta que me pasó algo, me dijo. Yo le pregunté qué. Me dijo, me dejó de importar el animal y yo ahora solamente veo el pasto. El animal me parece un mero factor de cosecha. Puede ser una máquina, puede ser una cabra, puede ser una oveja o un caballo que esté cosechando. Y a mí me importa más el pasto que el animal. Y es una empresa que tiene su mejoramiento genético, tiene su IATF, tiene su reposición de toros que son de fertilización in vitro. No es que no le da más importancia al animal o el animal no existe. Claro. Sino que verdaderamente entendieron de que el animal es una cosechadora. Y el que decide cuándo se tiene que cosechar el pasto tiene que ser el personal de campo, tiene que ser. 100%. No el patrón diciendo de que acá se van a poner tantos animales y se va a quedar 4 días en cada parcela. No. Es enseñar, es transmitir esa tecnología, hacer esa transferencia de conocimiento al personal de campo y decirle, mira, cuando el pasto tiene esta altura, esta especie forrajera tiene esta altura, alcanza este grado de digestibilidad y la respuesta en el animal es esta ganancia de peso. Claro. Para esta categoría en específico nosotros necesitamos alcanzar una ganancia de peso de 550 gramos de acá a los próximos 90 días. Y la altura de salida tiene que ser a esta altura. ¿Por qué? Porque más que esto le perjudica a la planta, cae la digestibilidad del animal, cae el desempeño del animal. Y uno va explicando todos los factores hasta que ese personal entiende. Y después él mismo es el que te dice, mira, teóricamente tiene que ser 1 día y medio en cada parcela porque todas las parcelas tienen 5 hectáreas. Sí. Pero lo que resulta es que hacia el fondo, donde yo tengo una mejor formación de pasto, me duró 2 días y medio. Y acá en la punta del corralón me duró 1 día. Eso está bien, está perfecto. Porque vos estás comiendo el pasto de la misma manera en todos lados y no estás siguiendo una fórmula de nada. El pasto te comunica lo que tenés que decir y la cosechadora te sigue caminando. Sí. Esa es la famosa frase, el ojo del amo aumenta engorda el ganado, dice, ¿verdad? Una falacia. Una tontería total. O sea, hoy el diría, ojo del pastor, del tipo que está moviendo la hacienda, es el tipo que realmente tiene que entender. Porque, hace poquito, en un campo enorme que estamos ahora asesorando, le decía yo al propietario, o sea, amigo, vos tenés que tener un tipo encargado, pero solamente del pasto. No le dé el confinamiento, no le dé la máquina, no, olvide. El tipo tiene que acostarse y tiene que levantarse pensando en el pasto. ¿Por qué? Porque es el que va a ir, va a decir, bueno, acá ya se comió, como dice Bruno, a tal altura ya tengo que salir y me tengo que ir a este potrero. Y no es matemático, no es que va a seguir, ¿verdad? La hoja de ruta de pastoreo clásica, ¿verdad? No existe eso. Entonces, una gran falencia que tenemos también nosotros, y principalmente nosotros los técnicos, porque muchas veces o le hacemos de menos o no le hacemos partícipe a las personas que están en el establecimiento y a la gente que empieza a aprender le fascina. Y que puta, yo siempre digo, ¿cuánto te habrá pasado? La gente que maneja el ganado es como si fuera que está con su perro, ¿verdad? O sea, el ganado le conoce, mucho más manso, no se estresa, le ven al tipo, ya saben que van a comer, o sea, es increíble. Y dentro de todo lo que es el tema de las pasturas, o sea, estamos hablando también de sistemas de pastura, rotación de cultivo, de pastura, qué sé yo, del sistema silvopastoril. ¿Cómo se maneja también en esas áreas? Tipo los sistemas de, vamos a decir, del consumo del animal, ¿verdad? O es, bueno,
sabemos que es a cielo abierto el consumo de los animales. ¿Cómo ustedes, o desde en este caso el de Terra, cuáles son los sistemas que ustedes le ofrecen al productor? Yo creo que Nelson dijo muy bien que biología es biología. Las mismas leyes biológicas se cumplen en Paraguay, se cumplen en China, en Rusia, en todas partes. Sí. Entonces, el sistema que uno elija, lo único que tiene que considerar es cuáles son las limitantes biológicas para ese ambiente. Okay. Entonces, no sé, hoy me es difícil, no quiero decir que es imposible, pero hoy me es difícil pensar en un sistema silvopastoril en el Chaco, por ejemplo, ¿verdad? En todo el Chaco. O sea, vemos que hacia el este, por ejemplo, se están empezando a hacer cultivos de pongamia, que quién sabe el día de mañana se puedan consorciar con pasturas. Y ya hay ensayos de eso. Hay ensayos, ¿verdad? Pero, o sea, digamos, todavía está empezando mucho eso. Rotación de cultivos agrícolas con pasturas es algo que se está empezando a descubrir, entre comillas. Tenemos que entender que en Paraguay la agricultura en el Chaco está todavía iniciando, ¿verdad? No sé si se llegó a las 50.000 hectáreas cultivadas, pero estaba un poquito por ahí, un poquito por debajo de eso, que creció mucho en los últimos 4 años. Esta zafra se dio una frenada. Entonces como que todavía se está experimentando el consorcio de pasto con reforestación y con agricultura, ¿verdad? ¿Por qué? Y bueno, por las características que tiene el Chaco y climáticamente es bastante desafiante, ¿verdad? Lo que sí es simpático ver cómo, inclusive en la oriental, se dio una regresión de la agricultura y volvió a ganar peso la ganadería, por ejemplo, en el departamento de San Pedro, ¿verdad? Entonces, de vuelta, depende mucho del objetivo de la empresa y del estado en el que la empresa esté, ¿verdad? Muchas empresas, por la acumulación de resultados negativos en los últimos años, se vieron obligados a tercerizar la producción, por ejemplo. Y ahí ya escapa una decisión técnica, ¿verdad? Porque uno dice, espera, si no tenés flujo de caja, si vos no tenés condiciones financieras o económicas de afrontar una nueva campaña, tenés que tercerizar, y ahí cuando tercerizas ya directamente delegas en lo que tu inquilino quiere hacer en el campo, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, creo que consorciar o no es algo que biológicamente se puede hacer, pero va a depender de vuelta del objetivo económico financiero de la empresa. Entiendo. Sobre el punto, ¿verdad? Sí, no, sí, por favor. Una experiencia, ¿verdad? Una anécdota con un colega que es un genio en lo que es manejo de suelo. Y ya estamos hablando de un profesional que se va, pero hilando demasiado fino. ¿De quién estamos hablando? No, bueno. Pues creo que le conozco por eso. Porque es bastante perfil bajo, ¿verdad? No, entonces no. Sí, el ingeniero Víctor Lescano, que es doctor en suelos. Y un día estábamos hablando con Víctor, y uno de los pocos establecimientos que produjo así un top en lo que era soja, incluso en maíz, era uno de los establecimientos que él manejaba. Qué bueno, qué felicidades, qué puta. Así es, cuando uno hace bien las cosas. Me dice, claro que no, Nelson, me dice. Equivocado, no estás equivocado. ¿Pero cómo estoy equivocado? Si vos haces bien las cosas, te tiene que salir bien. No tienes suerte, me dice. O sea, yo pude haber hecho todo perfecto y el clima no me ayuda. Evidentemente, mientras más diligente sos, ¿verdad? Con la gestión y con el proceso, tenés más probabilidades de que te vaya bien. Ahora, es lo que pasó este año, por ejemplo. Nosotros, y yo te digo que lo sentí en carne propia, muchos clientes que por fin se animaron a hacer bien las cosas, se fueron a la mierda, porque no llovió. Y tenemos muchos campos que estuvieron 60, 65, 70 días sin lluvia, o con 15, 20, 50 milímetros acumulados en ese tiempo, ¿verdad? Después de la siembra. ¿Y qué le decía a un tipo que se anima a invertir y que se está gastando 500, 600 dólares por hectárea? Es así, ¿verdad? Ahora, volviendo al tema de la integración, yo creo que nada tiene sentido si 2 o 3 rubros no se complementan y se potencian. Yo trabajé 2 años en proyectos silvopastoriles y todo el mundo te pregunta, ¿cuál es la mejor separación? ¿Y cuál es el mejor diseño?
O sea, depende de lo que vos estás buscando. O sea, si vos necesitas producción forestal, evidentemente tu foco está en la producción forestal. Si vos sos un ganadero y necesitas producir carne o producir terneros, evidentemente que tu foco va a estar en eso. Claro. Entonces, una cosa no es mejor que la otra. Entiendo. Ingeniero, y si podemos hablar también sobre genética de forrajes tropicales, ¿cuáles serían? ¿Se va a estar presentando también eso en el simposio? Si podemos hablar también sobre eso, sobre genética de forraje. Ok, sí. O sea, actualmente hay eso y si podemos mencionar. La cuestión de la producción de materiales nuevos, que Brasil es el mayor productor de materiales, tenés principalmente con la Embrapa, ¿verdad? Que es la institución que más materiales nuevos va desarrollando y va lanzando, va probando y hay una regresión, o sea, es una prueba y error, ¿verdad? Lo que se busca principalmente es tener materiales con una producción sobresaliente en ambientes determinados. Después tenés empresas privadas que están lanzando materiales que son materiales que están aportando una producción diferenciada también. Pero hay una cosa muy interesante. Acá en Paraguay y en Latinoamérica misma, la mayoría de las empresas, principalmente empresas privadas, que han traído nuevos materiales híbridos que le dicen, no han tenido éxito por dos motivos. El primer motivo es el costo. Estamos hablando de un costo por lo menos de un 60, 70, incluso hasta 100% mayor a los materiales convencionales que tenemos. Punto número uno. Punto número dos, las condiciones físico-químicas, principalmente químicas, no van de la mano con esos materiales que son exigentes. Entonces, al fin y al cabo, yo tengo una inversión importante, pongo un material caro y no le saco la rentabilidad o no le saco el rédito que corresponde. Y punto número 3, y de vuelta nos vamos al manejo, o sea, no me sirve de nada tener un pasto que me va a producir el doble. Por ejemplo, si hablamos de brisanta, sí. Voy a por mencionar nomás, la más conocida brisanta marandú, viene un material que es muy similar, es la prima hermana, pero que me puede producir 30, 40% a más que la marandú. Perfecto. Pero si yo no le doy las condiciones, nunca voy a ver la diferencia. ¿Cuál es la parcela o el potrero más caro? El que no se cosecha. Totalmente. O sea... Entonces, ¿de qué te sirve tener un suri o un capiazú? Tener un capiazú y decir, no, de esto produce, pero si no cosechas, finalmente termina siendo lo más caro. Un caso muy interesante este año, un cliente del sur, no voy a dar nombre, se va a enojar conmigo. Pero estaba empecinado que quería una MG5. Y le digo yo, no te vayas por la MG5 o por esto y esto. No, MG5, porque le dijeron su vecino que es el mejor pasto que No, MG5 y MG5. Perfecto. Yo una sola cosa te voy a decir. Si vos tenés la capacidad, ¿verdad? Logística, la capacidad financiera para invertir en infraestructura y la capacidad de gestión, metele pero de una. Ahora bien, vos ya tenés la experiencia con otros materiales mucho más dóciles y estás encantado. Hace poco me llama y me dice, qué bárbaro, Nelson. Realmente por terco estoy pagando, me dice. ¿Por qué? ¿No puede comer? Y la MG5, hay una frase en Brasil que dice, la MG5 es la braquiaria que quiso ser panicum. ¿Por qué? Porque una braquiaria tiene ciertas características de las braquiarias, la rusticidad, amplio desarrollo radicular, ¿verdad? Pero tiene el comportamiento fisiológico de un panicum. O sea, se dispara. Y si vos no comes de forma correcta eso, en vez de tener 10, 12% de proteína bruta, puedes tener 2% de proteína bruta. Entonces, de vuelta nos vamos a la gestión. O sea que al fin y al cabo, Bruno tiene mucho trabajo, ¿verdad?
No, no. Y bueno, no sé, si quieren vamos a ir también finalizando un poquitito. Sí. Bueno, ¿cuáles serían uno de los consejos, en este caso Bruno, que vos le darías a un productor que va a querer iniciar o querer invertir en el forraje y dice, bueno, es importante ocuparme del forraje, ocuparme de la pastura? Entonces, ¿cuál sería el primer paso que el productor tendría que dar en ese aspecto? Bueno, para mí, yo desde la experiencia de la consultoría en gestión, puedo decir que el secreto, digamos, lo primordial es hacer números. Primero haces números, medí todo lo que puedas, medí todo lo que quieras, todo lo que te alcance a medir. Compila toda esa información, sentate, evalúa, consulta con tu nutricionista, con tu veterinario, con todos. Uh-huh. Y una vez que se haya evaluado todo el panorama, se haya entendido toda la empresa y uno entienda cuánto produce, dónde produce, ¿verdad?, cómo produce, ahí, si la conclusión no es mejorar el pasto, es porque tenés que volver a medir y volver a hacer todo de vuelta. Ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que voy a transformar, que dicen que ganar no es lo más importante, sino es lo único. Yo diría que el pasto no es lo más importante, es lo único. Y matemáticamente es irrebatible ese concepto. O sea, si yo mejoro 20%, 15% la cantidad de pasto que yo cosecho en la misma área, yo acá, si mejoro 10%, yo cada 10 hectáreas tengo una hectárea más. Uh-huh. Entonces, matemáticamente es muy difícil contrarrestar con cualquier otro factor de producción. Uno puede decir, no, yo ya no necesito mano de obra porque está todo automatizado. No vas a tener el mismo impacto que si mejoras tu eficiencia de cosecha. Yo tengo la mejor nutrición. No hay manera de que con suplementos vos alcances la producción de kilos que alcanzás mejorando tu eficiencia de cosecha. Se aplica para la genética, para la sanidad. Se aplica, pero para cualquier escenario que quieras. Entonces, si después de medir toda tu producción no llegaste a la conclusión de que le tenés que llamar a un especialista en pastura para que te diga exactamente cómo comer y te enseñe a mejorar la eficiencia de cosecha de tu sistema, entonces, digamos, tenés que volver a medir todo y hasta llegar a esa conclusión. Y con respecto a las pasturas, ¿cómo esto influye a la captura de carbono y también la sostenibilidad ganadera? Ya hablamos un poco sobre eso, pero para que se pueda quedar bien claro, y un tema de lo que es, en este caso, captura de carbono, sabemos que es un tema bastante controversial y que tenemos que tocar únicamente para que se entienda en qué beneficia esto, ¿verdad? Bueno, básicamente es un tema para mí muy de moda, ¿verdad? Sí. Un modismo más. Sacando la cuestión de capturar carbono, crédito de carbono, esas cosas, si vos te pones a analizar los parámetros para ser eficiente en la captura de carbono, te vas de vuelta al manejo del pasto. O sea, vamos a volver otra vez. Todo empieza y termina en la gestión. Sí. Desde el movimiento del suelo hasta cómo gestionas el consumo de tu pasto. Y una cosa muy interesante y que yo hago muchísimo foco en eso. Para mí no hay nada más importante que la cobertura en el suelo. Usa lo que vos quieras. Un pasto natural, un pasto, no sé, reproducido por muda. Usa una braquiaria, un pánico. Cubrí el suelo. Porque el problema empieza cuando no hay cobertura en el suelo. Y generalmente... no hay un buen manejo. Generalmente son dos cosas importantes. Plantas logradas por metro cuadrado o plantas retenidas por metro cuadrado a lo largo del uso del pasto. Y por otro lado, el control de la altura. ¿Por qué? Porque si yo manejo bien mi pasto, yo voy a mantener lo más importante del pasto. Lo más importante no es lo que se ve, es lo que no se ve. Es la raíz. Si yo cuido la raíz de mi pasto, el resto, como decía bien el Bruno, el 80% del factor de éxito de un campo está en el pasto. Para mí el 80% del factor de éxito, de la permanencia y de la productividad y de la sostenibilidad de una planta está en la raíz.
Si yo le saco el foco a mi raíz, no hay nada que funcione. Yo puedo corregir física, químicamente, puedo intervenir física, químicamente el área. Si yo no cuido la raíz del pasto, nada funciona. Eso es lo que le da equilibrio al sistema. Comprendo. Bueno, les agradezco muchísimo por su presencia, su tiempo más que nada. Bueno, ahora se viene el primer simposio de pasturas tropicales acá en nuestro país, que va a ser el 5 y el 6, ¿verdad? Sí. En este caso de la mano del CEA, Grastech. Y también de la consultora Terra. Sí. O sea, estar en este caso como consultor, ¿verdad? Nosotros somos realmente invitados. Invitados. No, pero igual, o sea... Pero yo muy feliz de participar porque realmente es increíble o sea, cuando uno ve los números, uno tiene que ser objetivo. Sí. 100%. Y si ves que el mayor impacto de una empresa está en cómo se come el pasto, yo no puedo darle más énfasis a cualquier otra cosa. Y poder participar de uno de los primeros eventos que veo en Paraguay que se va a dedicar exclusivamente a hablar sobre el pasto, ¿verdad? Y sobre el principal factor de rentabilidad de un negocio, me encantaría participar y gracias a Dios estoy participando. Y más en el enfoque ganadero, 100%. Que es algo importante. Pero hay una determinante y yo eso lo hablaba con Andy, ¿verdad? Y yo le decía que estoy muy contento de que Bruno pueda formar parte de esto porque una de las características que nosotros como consultores en GRAS tenemos es que siempre miramos el costo-beneficio. O sea, no existe un manual donde yo diga, yo no puedo ir a decirle a Bruno, che Bruno, acá le vamos a meter corrección full, vamos a fertilizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y el tipo no tiene la capacidad o para comer o no tiene la capacidad para meter infraestructura. O sea, claro, hay que ajustar, ¿verdad? La idea fantasiosa muchas veces que tenemos nosotros como consultores o que tiene el productor, que yo siempre digo, el productor sabe lo que quiere, pero no sabe lo que necesita muchas veces. O sea, vamos a ajustarnos a la realidad del bolsillo, del flujo de caja, del establecimiento. Entonces, si los números no cierran, es imposible. De vuelta, vamos al tema de los híbridos, ¿verdad? Hay híbridos que cuestan $20 el kilo. O sea, estamos hablando de 250, 200, $300 la hectárea. O sea, ¿cómo yo voy a permitir que mi asesorado, mi cliente, invierta $200 por hectárea en semilla? Y yo sé que el tipo no le va a dar las condiciones ni le va a sacar rédito. Entonces, realmente Terra hoy es un aliado estratégico para nosotros y estoy seguro que va a cerrar el evento con un contenido súper importante y que, bueno, todo muy lindo lo que vamos a ver. O sea, corregir, movimiento de suelo, calidad de semillas, todo espectacular. Ahora bien, ¿cómo se paga eso? Cosechando. Así que te espera un gran trabajo, Bruno. Sí, pero para mí, o sea, realmente es un desafío muy, muy lindo que para mí el hecho de poder traer números, traer una perspectiva objetiva, ¿verdad? Que no es la opinión de Bruno, eso es lo que más me gusta. Yo siempre agradezco no haber inventado nada. Yo solamente replico y repito las cosas que aprendí. Y en este caso es un desafío relativamente fácil porque uno tiene que mostrar los números de algo que si está bien hecho funciona y que si está mal hecho el propio sistema te confiesa, ¿verdad? No hay lugar a dudas. Es mucho más simple que mejorar la genética de un animal. Que uno tiene que estar viendo fenotípicamente, tiene que hacerle análisis de genoma y pruebas y repruebas para ver si es que efectivamente funcionó el cruzamiento. No, con la pastura comiste bien. La propia pastura te va a decir, mira, esto está full, seguía así. O, mira, acá te pasaste, acá me fue mal. Y acá, hey, te olvidaste de mí, nunca me comiste, nunca me cosechaste. Dice una frase, ¿verdad? En portugués que el pasto te habla. Sí. ¿Verdad? Y la cuestión es, ¿le escuchás a tu pasto? O vos sabés hablar pasto. También, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, chicos, por ser parte de lo que es Agronet Podcast. Bueno, una vez más, gracias y nos vamos a estar viendo el 5 y el 6 de mayo en este primer simposio. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo y éxitos y mucho, bueno, ojalá que tengan éxito también en la consultoría, ¿verdad? Que, yo creo que acá fue como un descargue acá con consultores. Esto fue como vinimos al psicólogo, ¿verdad? Así mismo. Una cosa importante, Alex, es que realmente este es un evento, como bien lo dijo hoy Ale, un evento boutique, ¿verdad?
nuestra idea era hacer algo un poquito más grande. Bueno, pero empezamos con algo mucho más pequeño. Esperemos que vaya tomando fuerza a medida que vayan pasando los años. Pero la gente que realmente esté interesada, a la que realmente le guste el pasto, yo les pongo y les garantizo que no se van a arrepentir. Porque, en primer lugar, y como bien lo decía hoy en la mañana, a mí me tocó muchísimas veces gastarme $2,000, $3,000 para ir a escuchar una charla del nivel que vamos a tener acá. Le vamos a tener a la profesora Janaína, que es una eminencia en Brasil. Lo mismo al profesor Manuel Rosalino, ¿verdad? Que es un profesional de otro nivel. Y por sobre todo, gente paraguaya como Bruno, como yo, como Fran en el Chaco, que todos los días tienen casos verdaderos, casos reales. Y acá, como dice Bruno, no hay nada que esconder. Vamos a mostrar lo bueno, vamos a mostrar lo malo. Y principalmente uno aprende más de las cosas que hizo mal que de las cosas que hizo bien. Así y eso es lo que queremos mostrar también. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Y bueno, vamos a estar viéndonos el 5 y el 6 de mayo en el primer simposio de pasturas tropicales. Así que gracias por ser parte de Agronet Podcast. Gracias a vos. Gracias.